Bueno, bienvenidos a esta manga élite. Como decíamos anteriormente, hay unos vídeos de los Masters y de los Junior y Féminas en este espléndido circuito. Ahí vemos imágenes preliminares de esta excelente organización, este espectacular circuito, que como decíamos, muchísimo trabajo para dejar esta espléndida cuerda aquí en laderas de Candemirra. Y como decíamos, vamos a pasar a detallar lo que ha sido una interesantísima manga élite sub-23. Recordamos lideratos de Dani Guerrero del Clinic Comfort en la categoría élite, por delante de la general de Francisco del Rincón, y primer sub-23 Vicent Martínez del Corio Car y Hyundai. Ahí cuando vemos en el calendario estamos situados prácticamente en la mitad. Ahí después de esta prueba tendremos a Picasen, Carlet, Villanueva de Castellón, Villena, Almusafes, el Gran Premio Internacional de Valencia, ahí con Mislata, y cerrando ese 27 de diciembre en la provincia de Alicante, a cargo de Cruz Ciclista Mar Alacán, en Verdegas, ese campeonato de la Comunidad Valenciana de ciclocross. Vamos con más participación que nunca. Ya vemos imágenes ya de la parrilla de salida, y sobre la 1:15 de la tarde, 45 élites sub-23 que tomaban la salida después de finalizar esa larga mañana. Recordamos, desde las 9 de la mañana, prácticamente enlazando una con otra todas las categorías, incluidas escuelas. Y atentos a la salida, recordamos aquí un invitado de lujo como Betalu, el vencedor aquí en otras ocasiones. Tenemos parrilla de salida con los favoritos, los dos líderes élite y sub-23. Ahí tenemos pistoletazo de salida. Esta recta de unos 200 metros. Hay que buscar esa chicane. Ahí rápidamente se plantaba el grupo en la primera de las escaleras. Ahí tenemos Betalu, que ya conseguía remontar, ya prácticamente casi dentro de las 10 primeras posiciones. Ahí tenemos una caída con ese dorsal 37 de Screech, ahí con un enganchón en salida de cadena, y a remontar. Recordamos esta larga subida buscando la pinada con la segunda de las escaleras. Y ahí tenemos Vicent Martínez conduciendo el grupo. Ahí nos parece ver ahí en segundo lugar el dorsal 31 de Márquez, el 29 de Olivares, perfecto, el 31 de Márquez, Vicent Martínez en esa zona asfaltada. Ya tenemos Vicent Martínez, Dani Guerrero en esa subida, y Betalu con ese dorsal 50 y remontando rápidamente. Ahora nos vamos a la zona de la pinada. Ahí tenemos Vicent Martínez, Dani Guerrero. Ahí el dorsal 117 de Miguel Calatayud, rodando ahora en tercera posición. Recordamos, estamos en esta primera vuelta, aquí tirando de un largo zoom, prácticamente casi desde la zona de meta. Y repetimos, circuito espectacular, visible prácticamente en más de un 80%, lo cual para el público es estupendo poder seguir la prueba detalladamente, como es el caso. Vicent Martínez, Dani Guerrero, Miguel Calatayud. Ahí nos ha aparecido Contreras. Vamos a verlo a medida que se vayan acercando. Corredor del Volt Center Volkswagen en un cuarto lugar. Ahí zona de bajada. Ahí tenemos el remonte de Betalu, por detrás suyo Perales. Con qué rapidez, y afrontando, intentando llegar a la rueda de Márquez. Tenemos a Márquez, delante suyo Calatayud, Dani Guerrero, Vicent Martínez. Ahí tenemos esta zona de zigzag, metiéndose en este pequeño corralito con un poco de arena.
Ahora un poco de subida. Ya tenemos Vicent Martínez, el actual líder sub-23 de esta challenge de la Comunidad Valenciana, comandando la prueba. Ahí por la zona de los tablones. Ya lo ha hecho Vicent Martínez, Dani Guerrero, Calatayud, Márquez, Betalu. Ahí por ese orden. Recordamos que después de esta zona, ahí venía la trampa de arena. Nosotros optamos por quedarnos aquí, donde disfrutamos unas mejores vistas para ver la totalidad del recorrido. Ahí continúa Vicent Martínez, Dani Guerrero. Ahí Betalu rodando ahora en cuarto lugar, si no nos equivocamos. Ahí en esta zona de bajada que iba a dar a la meta después de la primera vuelta. Adelantamos la secuencia, ya estamos en la zona de la segunda de las escaleras. Betalu ya encabezando la prueba delante de Calatayud, Dani Guerrero, Vicent Martínez, que pierde un poquito terreno con el terceto. Rampa de asfalto buscando la pinada. Tenemos el esfuerzo que ha tenido que hacer Betalu para llegar aquí a cabeza de carrera. Ahí tenemos a Vicent Martínez, los dos sub-23, Calatayud y Vicent Martínez. Vamos a la parte de abajo, adelantamos secuencia y continúa, como vemos en esta segunda vuelta, a punto de cerrar la segunda vuelta. Betalu, Dani Guerrero y Calatayud aguantando muy bien el corredor del equipo ciclista Moixen. Por lo tanto, terceto de cabeza. Con el público, fantástico día. Hemos amanecido con un poquito de niebla, sin frío, porque hablar de 8 o 10 grados aquí en Camp de Mirra prácticamente no es hablar de frío. Sin viento, o sea que una excelente jornada la de este año, a la espera, como no, de la entrada del invierno, que si no nos equivocamos faltan pocos días para ver ese brusco cambio que suele ser habitual aquí en el Mediterráneo. Ahí tenemos a punto de finalizar esta segunda vuelta. Adelantamos, ya comenzada la tercera. Ahí tenemos Dani Guerrero pasando esa zona de tablones, aprovechando un pequeño hueco Betalu, que pasa limpiamente la zona de tablones con un pequeño arreón. Y esos 15 segundos de ventaja de Dani Guerrero. Ahí sí ralentizamos un poquito el plano. Ahí tenemos sufriendo, intentando que Dani Guerrero no se le vaya, mirando para atrás. Ahí Calatayud en esta lucha. Continúa tercero Miguel Calatayud, primer sub-23. Se hace durísima esta parte de asfalto, que es la que nos lleva a la pinada. Ahí con Camp de Mirra ahí al fondo. Ahí tenemos rodando Francisco del Rincón, que va remontando. Ahí también lo hace Dani Díaz, remontando del Rincón. Recordamos, vencedor ahí en Carlet, y actualmente segundo clasificado en la Challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos a Márquez, ahí con el dorsal 13 a Fandos, muy regular Fandos. Ahí junto a él Óscar Perales. Vamos a ver, tiramos de zoom. Ahí también en una buena posición Joaquín Contreras. Ahí un poquito más atrás David Olivares, ese dorsal 29. Ahí mantenemos el plano para ver esta situación ya avanzada, casi la mitad de carrera. Ahí con el dorsal 4 de Hurtado. Aquí vemos el 45 de Álvaro García del Big Bike Carlet.
El 32 de Francisco Manuel Ramírez de Ciclo Clinic. Rodando aproximadamente a minuto y medio de la cabeza. Ahí se forma un terceto con el dorsal 10 de Sáez. El 114 de Joan Ruiz, el tercer sub-23. Ese dorsal 7, ahí nos parece de Pablo Garrido. Así que vamos a cambiar plano. Ahí cuando dejamos en foco a Grau, a Cristian Grau. Volvemos a esa pequeña zona de bajada. Betalu intentando mantener que no se le vaya Dani Guerrero, que está rodando aproximadamente unos 15 segundos por delante de él. Ahí mantenemos el plano sobre Betalu. Recordamos, cabeza de carrera en estos momentos Dani Guerrero. Ahí lo tenemos a Dani Guerrero en esta zona de zigzag. El circuito se encontraba en espléndidas condiciones. Tal vez hubiera hecho falta un poquito más de lluvia para ablandar un poquito más el terreno. Recordamos desde las lluvias del pasado 2 de noviembre, pues prácticamente casi no ha llovido ningún día. Ahí entrando en ese pequeño corralito de arena. Y Betalu manteniendo esos 10-15 segundos. Volvemos a la zona de rampa. Ahí pasaba, como vemos, Jericó. Ahí tenemos Dani Guerrero, cabeza de carrera. Vamos a ver las distancias. Ahí tenemos ya echándose prácticamente encima. Durísima esta subida. Ahí vemos repetido esa habilidad. Ahí casi apoyando el plato en los tablones. Ya estamos en la zona de la pinada. Momento que Betalu toma contacto con Dani Guerrero. Ahí recordamos que iba remontando también Francisco del Rincón, el corredor del Clinic Comfort, que por ella rodaba en tercera posición. Así que fantástica la carrera. Ahí echamos de menos a Felipe Ors. Como no vamos a nombrar a Felipe Ors. Esa fantástica temporada que está haciendo en Copa de España. Recordamos ya 2 victorias. Recordamos en ese ciclocross del Orrio y en ese gran premio ciclocross de Les Franqueses, lo que le permite situarse en segunda posición como primer sub-23 a Felipe Ors, solamente por detrás de Aitor Hernández, que en estos momentos cuenta con 109 puntos por 96 de Felipe Ors. Ahí cuando vemos, mantenemos el plano en esta zona de bajada de la pinada. Ahí pasando Miguel Calatayud, ahí rodando ahora en esa 10ª posición, un poquito por detrás Óscar Perales, ahí con el dorsal 13 de Ignacio Fandos, que también iba remontando. Ya posiblemente unas 3 vueltas para el final, tal vez un poco más. Ese dorsal 113 rodando en segunda posición, sub-23 Vicent Martínez. Y también con el 2 Joaquín Contreras. Volvemos a la escalera, una vuelta más, quinta vuelta. Siguen rodando juntos Dani Guerrero y Betalu. Ahí vemos a cámara lenta esa habilidad del todo habitual Vicker Betalu, que la verdad que es un todoterreno. Hablamos ya de su amplia faceta en carretera, BTT, ciclocross. Ya tenemos momento del ataque. Nosotros nos habíamos ido ahí a zona de meta. Ese momento del ataque en la zona de bajada, donde prácticamente Dani Guerrero pega ese estocazo. Y vemos ahí sacar esos 10 segundos. Entrando ya prácticamente en la última vuelta. Vamos a la primera de las escaleras. Nos colocamos ahí con la cámara. Ahí tenemos, lo vamos a ver a cámara lenta, esa ventaja, sufriendo, dándolo todo Dani Guerrero.
Y como viene siendo habitual, estas temporadas, siempre de menos a más. Claro está, siempre que no acompañen las lesiones. Ya tenemos a Vetalu intentando mantener. Recordamos que se le echaba prácticamente encima a Dani Guerrero en la zona de subida. Lo hemos repetido, recordamos ya un ganador aquí en Candemirra. Recordamos ya 15 edición ahí a cargo de la familia Pina, en este extraordinario paraje ideal para el ciclocross. Y vamos con la tercera y cuarta posición. Ahí Iván Díaz con ese dorsal 48, rodando conjuntamente con Francisco del Rincón. Ahí tenemos Iván Díaz, otro habitual del BTT. Recordamos tercera y cuarta posición, la de Francisco del Rincón, Iván Díaz, y un poquito más atrás, aquí ya con vuelta perdida, en este caso Roberto Pérez. También con vuelta perdida Francisco José Jericó de Biciclub Picasen. Y ahí ahora sí, en quinta posición Ignacio Fandos, ahí abriendo un poquito el hueco sobre Márquez y Iván Díaz. Ahí tenemos a Fandos, quinta posición, esta última vuelta. Última subida a esta escalera. Bueno, recordamos ahí en la subida nos quedaba otra. Ahí subiendo con facilidad. Ahí con el dorsal 31 Márquez. Ralentizamos el vídeo. Ahí el 26 de Dani Díaz. Un Dani Díaz situado ahí en la posición 14 de esta challenge, con 137 puntos. Ahí vemos aparecer en octava posición Joaquín Contreras, del belga. Ahí tenemos a Joaquín Contreras. Ahí vamos rodando también esa excelente octava posición. Ya tenemos vuelta final, entrada a meta victoriosa. Dani Guerrero, excelente carrera la que hemos podido vivir en esta mañana. Fabulosa. La manga élite sub-23. A veces uno dice que es lástima no poder disfrutar de estos eventos deportivos en directo. Pero bueno, ahí os dejamos con las clasificaciones. Recordamos Dani Guerrero, Vetalu, tercera posición para Del Rincón, Iván Díaz, Ignacio Fandos, Márquez. Recordamos en sub-23 victoria de Miguel Calatayud, que era décimo. En el puesto 16 entraba Vicent Martínez, el actual líder sub-23. Y un poquito más atrás, allá en la posición 24 y 25, Joan Ruiz y Francisco Sánchez. Y nosotros nos despedimos. Recordamos labor altruista, fomentar el pedal, mucho ciclismo, y nos despedimos a una próxima cita. Y no se pierdan la mitad de la temporada que nos queda hasta el 27 de diciembre. Ahí nos veremos en Verdegas. Saludos, hasta la próxima.